Gloria a Dios. Qué hermoso tiempo que podemos estar teniendo, alabando junto a nuestro Dios y exaltándole a Él y sabiendo que Él tiene atención cuando nosotros nos acercamos a su presencia. Nosotros tenemos esta certeza de que podemos adorarlo a Él, somos aceptos delante de su presencia y podemos estar recibiendo de su palabra, que es lo que vamos a compartir. Recién había algunos motivos que estaban llegando. Queremos estar orando por Olga, la mamá de Lucía, para que el Señor esté obrando sobre su vida. También estamos orando y también para que el Señor esté trayendo consuelo a otra hermana que perdió a su mamá. Seguimos orando. Cada uno de los motivos que han estado compartiendo en las distintas reuniones, nosotros los mantenemos y los tenemos en los grupos de oración. Así que queremos invitarte a que sigas compartiendo. Quiero estar compartiendo en esta tarde una palabra de Dios que en este tiempo ha venido sobre mi vida y ha traído distintas revelaciones. Seguramente que cuando vos la escuches sepas que trae una afirmación seguramente para este tiempo. Hemos estado compartiendo a través de la palabra de Dios, a través de los devocionales. Nuestra pastora estuvo mencionando sobre las bienaventuranzas. En los devocionales diarios de la Iglesia Rey de Salvación, a través del Face o a través de los grupos de vida, estuvo teniendo una serie que hablaba sobre las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Y todo este mensaje que el Señor Jesús trajo sobre el Sermón del Monte culmina con un pasaje que a mí me gusta mucho y que quiero mencionárselo. La palabra de Dios dice en Mateo 7, en el versículo 24, dice que nosotros recibimos de la parte de Dios así: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es un hermoso pasaje que a mí me gusta mucho compartir. Comúnmente lo hemos escuchado seguramente en los casamientos, en aquellos actos en los cuales hablamos sobre la familia, sobre edificar una casa. Y qué bueno que es esta bendición que viene sobre la familia, sobre el hogar, porque es una bendición que dice que aun cuando estamos afirmados sobre la roca, nos pueden venir los vientos, pueden venir las lluvias, pueden venir las tormentas, que la casa permanece firme. Y qué bendición que es eso que trae la palabra de Dios de la misma boca de nuestro Señor Jesús. Pero me gusta también reconocer que cuando nosotros vivimos en la gracia de parte de nuestro Dios, Dios no solamente nos está dando su palabra, sino que también nos está mostrando el camino para alcanzar esta bendición. La gracia que el Señor traía sobre cada uno de sus hijos y mencionaba en este pasaje tenía que ver con la manifestación del poder de Dios que viene sobre aquellos que estaban escuchando, que estaban atendiendo. Y nosotros sabemos y reconocemos que cuando Dios viene sobre nuestra vida, no solamente está trayendo una palabra de dirección, sino que es una palabra que nos afirma y nos sostiene. Y así es la palabra de Dios. Dice la palabra en este mismo versículo, dice, es como un hombre prudente. Y yo buscaba en la palabra, en el diccionario, qué era esto de prudencia, que piensa acerca de los riesgos. Una persona prudente es aquella que actúa con cuidado, que es sensata. En economía hay un principio que se menciona sobre el principio de la prudencia, que regula los beneficios y los gastos, ¿no? Eso, no gastar más de lo que lo que se gana, ¿no? Es un principio de prudencia, tiene que ver con que también nosotros tengamos esta firmeza en nuestro corazón, de saber que cuando recibimos de la palabra de Dios, no solamente la recibimos, sino que el Señor Jesús traía una mención clara con respecto a que teníamos que oír y hacer. El que oye mis palabras y las hace, le voy a comparar con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Qué hermoso que nosotros podamos tener esta certeza de que podamos ser prudentes o entendidos o podamos tener sabiduría, sensatez en lo que nosotros escuchamos, de decir, yo no quiero pasar las tormentas, pasar las aflicciones, los momentos difíciles y que mi casa se caiga, que lo que yo estoy viviendo sea algo en lo cual
termino perdiendo, porque dice así, aquel que no obedece es como aquel que edifica su casa sobre la roca. Pero esto es una comparación, pero Jesús está mencionando que esta firmeza que nosotros podemos tener en nuestro corazón, en nuestro carácter, en este tiempo difícil de pandemia, en el cual tenemos cuarentena y que se alargan de cada 15 días, mes tras mes, nosotros necesitamos tener esta solidez en nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Por eso quiero mencionarte solamente dos de las dos menciones que hace el Señor Jesús con respecto a todo este sermón del monte. Así que como comenzaba con las buenas bienaventuranzas, con que somos dichosos cuando tenemos algunas situaciones, la Biblia nos enseña, hay mucho más, pero yo quiero mencionar lo que dice en la palabra de Dios en Mateo 5, volvemos para atrás, y yo he titulado este mensaje con lo que vamos a leer en los versículos 13 y 14. La palabra de Dios nos dice allí que nosotros somos sal y luz, ¿sí? Dos simples palabras, dos simples situaciones. Sal y luz son las comparaciones que también el Señor Jesús lo hace, lo menciona. Después de haber mencionado las bienaventuranzas, el Señor Jesús menciona a los que estaban escuchando, y muchos entendemos que dice la palabra de Dios, le estaba hablando no solamente a sus discípulos, sino que Jesús le estaba hablando a todas las personas que estaban deseosas de obedecer, aquellos que habían creído en Él, reconocían que en Jesús había un poder que se manifestaba, que era el enviado de Cristo, que a través de Él había salvación. Y el Señor Jesús les dice a todos los que estaban allí, como leíamos recién en el versículo, en el capítulo 7, cualquiera que oye estas palabras, y estaba diciendo todos los que están reunidos, algunos estiman que allí había miles de personas, algunos hablan de 2.000, de 5.000 personas, pero a muchas personas que estaban atendiendo a la voz de Dios. Había muchos que estaban allí, seguramente expectantes, muchos que estaban deseosos de obedecer, seguramente después de haber escuchado todas las enseñanzas de Jesús, muchos estaban allí diciendo, yo quiero de eso que el Señor Jesús estaba hablando. Pero comienza diciendo dos de estas dos acepciones, que habla primeramente en el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Hasta allí es la primera mención que hace. Cuando el Señor Jesús menciona, vosotros sois la sal, nosotros vamos a encontrar que en la palabra muchas veces encontramos que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy. Pero ahora el Señor Jesús está diciendo, vosotros sois. Y no hay otras muchas menciones que el Señor Jesús estaba diciendo, vosotros sois mis amigos y hacen lo que yo mando, o vosotros sois mis testigos, en los cuales habla de que nosotros vamos a compartir de lo que vivimos. Pero acá está diciendo, vosotros sois, y este término tiene que ver con una exclusividad. Ustedes, y solamente ustedes, dice, les trae esta palabra, sois la sal. Y cuando mencionamos de esto de que nosotros recibimos la palabra, está hablando de que nosotros somos de aquella persona que podemos causar un cambio, una transformación, podemos ser de influencia. Ahora en este tiempo en los cuales todo es comunicación a través de las redes sociales, a través de internet, aparece esta figura de los influencers, ¿sí? ¿Ha escuchado usted este nombre? Hay cursos inclusive como cómo ser un influencer en las redes sociales, ¿no? Y encontramos a través de YouTube montones de personas que hablan de diferentes temas, los influencers, aquellos que hablan, que mencionan de distintos temas, pero el Señor Jesús se anticipaba a esto y decía, ustedes son los influencers, ustedes son los que pueden causar un cambio, una transformación, solamente ustedes son aquellas personas las cuales por haber creído en mí yo las he escogido. Pedro menciona,
nosotros somos pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos de aquellos que tenemos algo para decir, algo para contar. Y cuando nosotros hablamos y vemos de este llamado del Señor Jesús, nosotros no solamente podemos estar viendo a través de la palabra de Dios quiénes somos, sino que también qué es lo que tenemos que hacer. La gran pregunta quizás de la mayoría de la humanidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y también la identidad, ¿quién soy? Y el Señor Jesús está trayendo una palabra clara que les dice, ustedes y solamente ustedes son la sal de la tierra, son la sal que produce un cambio. Cuando yo pensaba en este pasaje y el Señor traía a mi vida en este tiempo para estar viendo todo este sermón del monte y cada una de las enseñanzas, el Señor traía una convicción de decir qué mandamiento que Dios estaba trayendo en mi vida ya desde el comienzo. Recordemos que este sermón del monte era el comienzo del ministerio. Es una de las primeras menciones que habla que Jesús estaba hablando a la multitud y estaba enseñando. Y Jesús estaba diciendo, miren, cada uno de los que oyen estas palabras son personas que tienen la capacidad para transformar. Y la sal, cuando el Señor Jesús estaba hablando de la sal, nosotros vamos a estar buscando cuáles son las propiedades de la sal. ¿Por qué menciona la sal? Era un elemento muy conocido y muy valioso para aquel tiempo, porque no solamente se usaba para el comercio, sino que era algo que se utilizaba cotidianamente. Y podemos reconocer las propiedades de la sal, ¿no? Y decimos, hay algunos que mencionan que la sal tiene 14.000 propiedades, así que vaya anotando. Yo le digo, comienzo por la primera. No le voy a mencionar las 14.000. No las conozco a todas, pero sí conozco aún las que menciona la palabra de Dios y las que conocemos. No solamente es la sal que sirve para preservar alimentos, y recordemos que en aquel tiempo no había heladera como teníamos en este tiempo, sino que para mantener los alimentos era a través de la sal. Y nosotros conocemos que son preservados los alimentos, o conocemos el jamón crudo, ¿no? Conocemos que es un fiambre que conocemos, el jamón serrano, que el que escuche entienda, que sirve para preservar los alimentos, pero también tienen otras propiedades que tienen para que nosotros podamos darle sabor, ¿sí? Decimos que una comida es sosa, que no tiene sabor, aun cuando los gustos de los elementos que tienen su propio sabor, no cobra ese sabor completo si no tiene sal. Aún hasta los elementos, las cosas dulces que se preparan, se les pone sal para que sea realzado el sabor. O aún otras propiedades de la sal, nosotros podemos ver que tiene propiedades curativas, de sanidad. Siempre me recuerdo que cuando iba al mar, toda lastimadura que podía tener en las manos, en los pies, en la piel, eran sanadas por la sal, ¿no? Tiene propiedades de sanidad, aun cuando pueda arder un poco al comienzo, pero trae esta sanidad. O aún mismo, como nos dicen, cuando nos torcemos o nos duelen los pies o no hemos hecho un esguince, poner el pie en salmuera, ¿no? En agua y sal, porque trae este poder de sanidad. Y así tantos otros. ¿Por qué el Señor está tomando esta imagen de la sal? Porque era un elemento que era reconocido. Y el Señor Jesús estaba queriéndoles explicar y diciéndoles, mire, ustedes y solamente ustedes tienen una capacidad para transformar. Así como la sal transforma el entorno, porque así como dice la palabra de Dios nos enseña que un poco de levadura, refiriéndose al pecado, leuda toda la masa, así también la sal produce una transformación en el ámbito donde está, que trae sanidad, que trae restauración, provoca que los elementos en los cuales tiene contacto no se pudra, sino que sea preservado. Y este es un tiempo en el cual nosotros recibimos de parte de Dios el llamado para que nosotros cumplamos la labor por la cual fuimos escogidos. Cuando el Señor Jesús estaba diciéndoles a aquellos que estaban escuchando, ustedes son sal, era un mensaje que iba a ser transmitido porque el mismo Señor Jesús, todo el que escuche estas palabras, todos, no solamente en ese lugar, sino que a través de los tiempos, por eso fue escrito a través de la palabra de Dios,
para que nosotros la recibiéramos, y el mensaje llega a nosotros y nos dice, ustedes y solamente ustedes tienen la capacidad para que puedan ser de influencia, puedan transformar el ámbito donde se mueven, que sea de que le pueda estar dando sabor, de que nosotros podamos ser portadores de un mensaje de sanidad, de restauración, en el cual en el lugar donde nos movemos podemos producir esto, tener contacto. Cuando el Señor Jesús le dice, cuando menciona allí con respecto al tema de la sal, que no cumple su función, dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Una frase que muchos seguramente reconocerán, no porque van a reconocer mi edad, pero decía Carlitos Balá, ¿qué gusto tiene la sal? Y todos respondíamos salado, ¿no? Pero cuando nosotros preguntamos, ¿para qué sirve la sal? Sirve para salar. Sirve para salar. Y si el Señor Jesús estaba diciendo que nosotros somos sal, nosotros servimos para salar. Y la sal no sirve o se desvanece si permanece en el salero. No cumple la función cuando está en su envase original o cuando está en un ámbito que no tiene contacto con lo que tiene que tener contacto. La sal produce este proceso en el cual trae sanidad o restauración o impide que algo se pudra cuando tiene contacto, cuando está metido. El Señor Jesús estaba diciendo, Padre, te pido no solamente por esto, sino por los que van a venir en mí. Y no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor estaba pidiendo para que nosotros seamos fortalecidos y tengamos la firmeza en nuestro corazón, que si tenemos contacto con nuestro Dios, con el mundo, nosotros producimos un cambio. Nosotros somos de influencia. Sé un influencer, como dicen los medios en este tiempo. Ser un influencer en el cual puedas estar hablando de la palabra de Dios. Cumplimos con la función por la cual fuimos nosotros rescatados, de salar. Nosotros somos la sal de este mundo, tener contacto, producir ese efecto en el cual sea transformador. Pero el Señor Jesús también estaba dando otra imagen que reconocían. Y dice en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesús estaba diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra función. Nosotros somos luz en este mundo. Así como el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El mismo Señor Jesús, el creador del cielo y la tierra, Dios mismo, Dios con nosotros, estaba diciendo, ustedes, y solamente ustedes, tienen la posibilidad de poder ser luz, transmitir esta luz. Yo estaba también buscando qué era la luz. ¿Qué era la luz? Nosotros reconocemos la luz es aquella que nos llega a través de las lamparitas, a través de los reflectores. Nosotros reconocemos la luz porque podemos ver. Y si nosotros buscamos en una definición de física, es una radiación que se emite y que es perceptible a los humanos. Nosotros reconocemos, decimos, la luz quizá no la podemos ver, pero podemos ver qué es lo que produce. Nosotros podemos ver las cosas porque hay luz. Y la palabra de Dios, me gustaba esto de que es algo que es irradiado, porque nosotros podemos ser luz, porque Dios es luz. Así como el Señor Dios mismo había dicho, ser santo porque yo soy santo, así también nos dice que nosotros seamos luz, porque Él es luz. Él es el Padre de las luces, el Padre que trae sobre nuestra vida esta dirección. La luz es esto que se irradia y que nosotros podemos recibir, podemos percibir, podemos ver las formas, podemos ver los colores. Y cuando Jesús estaba diciendo, sean ustedes luz, es que nosotros seamos portadores de esa gracia que viene misma del trono mismo de Dios, que es luz, para que nosotros alumbremos, demos a conocer, para que otros puedan ver. La oscuridad es la ausencia o la falta total de luz. Y cuando nosotros pensamos en un mundo que está en oscuridad, no es porque hay una energía, hay algo que produce oscuridad. La oscuridad no se produce, la luz se produce y la luz rompe, quiebra, avasalla, desvanece la oscuridad.
Y cuando Jesús mismo estaba diciendo sobre nosotros, sean ustedes la luz de este mundo, es para que nosotros podamos cumplir el propósito que este mundo está necesitando. Este mundo está necesitando que poder ver. No puede ver porque sus ojos están bloqueados o están en oscuridad. Jesús es luz, y si nosotros tenemos luz es porque el Señor Jesús ha llegado a nuestra vida y nos invita a que nosotros seamos de aquellos portadores de la gracia de Dios. Así el Señor Jesús estaba comparando estos dos elementos. Y cuando el Señor Jesús dice que somos luz, Él está diciendo, miren, son como un candelabro que no se pone debajo de la cama, debajo de la mesa. No se esconde. Una ciudad, dice, cuando está sobre un monte se puede ver, alumbra. Uno puede alcanzar dirección. Aquellos que han tenido oportunidad de poder estar a orillas del mar en la noche, comúnmente siempre a lo largo de toda la costa uno puede ver los faros que sirven para que los barcos puedan estar siendo dirigidos o puedan estar viendo en medio de la oscuridad. Uno piensa, una luz tan pequeña, ¿cómo puede ser que cause dirección a algo, a un barco en medio de la oscuridad? Porque una luz tan pequeña en medio de la oscuridad es un destello que traspasa, quiebra, derriba toda oscuridad. Y así también nosotros. Este es un tiempo en el cual como iglesia, como pueblo suyo, somos llamados a que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual fuimos escogidos. Y esta palabra que el Señor Jesús traía sobre cada uno de los que estaban deseosos de conocerlo, también viene sobre cada uno de aquellos que conocemos a Dios, pero también sobre cada uno de aquellos que quizás están mirando esta transmisión, nunca habías tenido contacto con una iglesia o nunca habías escuchado un mensaje. El Señor quiere traer una bendición sobre tu vida, que dice, yo quiero que seas como un hombre prudente, que escucha estas palabras y las pone en práctica, para que aun cuando vengan situaciones difíciles, podamos tener firmeza y no ser derribados, no ser destruidos. La bendición que Dios trae para este tiempo es una bendición en la cual nosotros podemos recibir a causa de escuchar, oír y poner en práctica. Porque el mismo Señor Jesús en el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una función mucho más importante, es que lo que nosotros hacemos lleve a que el mundo glorifique a Dios, reconozca a Dios, o puedas conocer a Dios de tal forma que de lo que nosotros hacemos, las buenas obras, y no estamos hablando de actividad, no estamos hablando de lo que podemos hacer dentro de la iglesia, estamos hablando de lo que vos estás haciendo en tu hogar, en tu casa, en este tiempo, a través de las redes o donde te muevas, tengas la impronta de poder ser de influencia y de bendición. Yo quiero invitarte en esta hora, que vos puedas estar reflexionando en esta palabra. La bendición que Dios trae en el versículo 7 y que pueda ser sólido, firme, tiene que ver con lo que el Señor Jesús estuvo enseñando. Y te invito a que aún sigas leyendo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que habla de cada una de las enseñanzas que el Señor Jesús trajo para darnos dirección, para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual fuimos escogidos. Dios quiere traer bendición y firmeza a nuestra vida. Y yo quiero invitarte a que vos puedas estar abriendo tu corazón. Que no sea solamente un mensaje, que no sea la oportunidad de poder brindarle a Dios la gracia para que Él toque tu vida, tu corazón, y a través de eso puedas ser bendecido en tu casa, en tu familia, en el lugar donde te muevas. Así que yo quiero invitarte a que vos puedas estar haciendo una oración juntamente conmigo y abras tu corazón y puedas decirle al Señor, yo quiero ser de aquellos que son prudentes, que edifican su casa sobre la roca, que escuchan y hacen de tus palabras. Y eso es una apertura en tu corazón, recibiendo a Jesús allí en tu vida. Así que yo te quiero invitar a que repitas conmigo esta oración. Es una oración simple y sencilla. Allí en tu casa donde estás, yo quiero invitarte a que abras tu corazón y digas así después de mí.
Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados y te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Sanador. Llena mi vida con tu presencia y hazme un hombre o una mujer obediente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero felicitarte si hiciste esta oración por primera vez. Nunca habías hecho una oración como esta. Y si es así, yo te invito a que lo publiques aquí en los comentarios. Diga, yo hice esta oración por primera vez, porque queremos orar con vos y queremos pedirle a Dios para que te pueda estar dando la gracia de poder estar alcanzando esta bendición, de que cuando somos sal y somos luz, recibimos de parte de Dios una bendición que trae firmeza en nuestra vida para poder ser edificados sobre la roca. Este es el tiempo en el cual no podemos estar siendo dubitativos o decir, bueno, vamos a esperar que pase la pandemia y quizás ahí yo le entregue mi vida a Dios. Este es un tiempo en el cual en tu vida, en tu carácter, en tu hogar necesitas la firmeza que la palabra de Dios trae, pero es con respecto a que vos puedas acercarte con toda libertad. Yo quiero estar orando por tu vida y quiero bendecirte. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, porque hoy, Señor, alcanzamos la bendición de parte tuya, de poder reconocer que tus palabras son vivas y eficaces para nosotros. Y yo te quiero rogar, Señor, en esta hora, que bendigas cada una de las personas, Señor, que están escuchando este mensaje. Que, Padre Celestial, en el lugar donde le has puesto, ellos puedan ser de sanidad, de restauración, que puedan ser de aquellos que preservan, Señor, que puedan ser de aquellos que modifican su ámbito, aunque puedan ser luz, Señor, como tu palabra lo pide. Por eso te ruego, Padre amado, que los bendigas, los llenes con tu gracia y los direcciones. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, que podemos acercarnos a cada uno y los bendecimos. En el nombre de Jesús, amén, amén.